Bueno, yo soy Cristian Santos de grado 903 y hoy hablaremos sobre el positivismo, que es una doctrina filosófica que trata básicamente del hecho de que primero que nada, esto surgió durante el siglo XIX y esto promulgaba que el estudio o la creación de relaciones, leyes o que buscaran el estudiar algo era para el conocimiento, era para obtener conocimiento y mejorar la vida del ser humano con base en ello. Básicamente que este conocimiento sirviera para mejorar la vida del ser humano y agregar más conocimientos intelectual a su coeficiente intelectual o a la base de datos que ya tenía. Esto se estableció como una forma muy popular de pensamiento y un gran movimiento filosófico a través de este siglo, con muchos eh, promovedores de este tema como el francés Henri de Saint-Simon. Ellos decían que tenían que separarse de la metafísica para pasar al estudio de la ciencia y promulgaban que en la sociedad, si bien antes era una sociedad más primitiva y cavernaria, habían avanzado al punto de ser una sociedad más civilizada y establecida con base en esto, y buscaban el llegar al máximo punto de conocimiento por medio de esto. Y aquí entra el método científico, que promulgaba en analizar, y también ellos promulgaban también el hecho de que la experiencia podía medirse para saber cuánto conocimiento tenía uno. O sea, usar la experiencia, es decir, si tenías más experiencia, se podía comprobar el hecho de que tenías mucha experiencia y eras mejor en esto o eres más estudiado en una cosa que en la otra. Esto de la experiencia también llegó a otros puntos, como el campo médico, en el que se reformó el presupuesto que se daba a ciertas cosas y un montón de reformas más que llevaron a la sociedad a este punto. La verdad fue un movimiento que afectó mucho a la sociedad de aquella época y llegó hasta acá, a Latinoamérica también. En ese tema también entra la idea de Auguste Comte, que era discípulo de Henri Saint-Simon. Él proponía que transformando el conocimiento y todo esto, él buscaba que por medio de la transformación del conocimiento el ser humano avanzara hacia la perfección. Esto sucedió antes de la época por la revolución industrial, antes de la revolución de 1848. También él tomó la idea de Henri Saint-Simon de que la humanidad tenía dos épocas: la época orgánica y la época de crisis. La orgánica era cuando había un sistema de pensamiento ideal y no habían así como muchos cambios o variedad de sistema de pensamiento, y era normal, no era un caos de ideas a pensamiento libertad. Y está la época de crisis. Es considerado que la época en la que estaban en ese momento era de crisis porque había muchos movimientos filosóficos y de pensamiento en aquella época. Igual hoy en día se podría decir que es una época de crisis, ya que hay varios movimientos de pensamiento filosóficos y la libertad está en su auge actualmente y no parece que se vaya a detener, por lo que se podría definir a esta época como una época de crisis, ya que hay un caos en cuanto a las ideas y todo eso, pero en eso estamos. Asimismo, Comte pensaba que por la época de crisis que estaban pasando y todo el pensamiento y conocimiento que tenían, ellos pensaban que las potencias europeas debían expandir este conocimiento mundialmente a todos los lugares del mundo. Bueno, pensaban eso ellos. Siguiendo lo anterior dicho, Comte fue influenciado por las ideas evolucionistas de mitad del siglo XIX, por lo cual él llevó a que la humanidad debería estar en tres etapas de pensamiento, que eran la teológica, en la que básicamente la humanidad creaba seres divinos y pretendía manejarlos a través de rituales y magia; la metafísica, en la que crearon instituciones en las que se instruía cómo solucionar problemas y demás cosas, haciendo que el poder teocrático fuera sustituido por el judicial; y el estadio científico o el positivo, que básicamente era que a través de la experiencia explicaran de forma lógica los fenómenos y se acreditara y se pudiera comprobar que su explicación era cierta.
Para Comte eran necesarias dos cosas para que la sociedad europea de aquella época pudiera llegar al estadio positivo o el científico, básicamente el orden y el progreso. El orden era el avance de la sociedad, su bienestar. El progreso era el impulso de la industria y favoreciendo la economía. Además de que con esto no se saltaban el hecho de que hubieran monarquías junto con las revoluciones, ya que las revoluciones eran para que se abolieran las monarquías y avanzara y evolucionara la humanidad. Porque recordemos que él fue influenciado por la época de las ideas de que era que el ser humano tenía que llegar a su tope máximo. Bueno, en ese punto ya Comte quería crear una nueva religión, una nueva sociedad y todo un nuevo panorama para las cosas. Básicamente era abolir la idea de un dios y alabar la humanidad. Básicamente era una religión, pero adaptada básicamente a la evolución humana y al alabo de la humanidad. En el que tenía su propio pontífice, su propio sacerdote, tenía su propia autoridad de estado de papa y cambiaba los dogmas por toda esta filosofía y este pensamiento. Si bien esto tuvo un escaso éxito en Francia, tuvo un gran éxito en los países crecientes de América Latina, pero básicamente proponía que las sociedades debían conocer el orden y el progreso que se necesitaba para avanzar, y asimismo tenían sus rituales, calendario, bueno, básicamente una religión en todo lo que se puede denominar como una religión, pero era más bien una religión que intentaba estudiar la ciencia para ir a la industrialización y el avance de la humanidad, más que un alabo hacia un ser divino y un poco de fe. Así que era básicamente una religión más socialista y progresista que las religiones actuales. Aunque tuvo escaso éxito, bueno, al menos triunfó un poco en los crecientes países de América Latina. Perdón si estoy repitiéndome.